¿Qué tal, Fito Bonilla? Bienvenido al podcast Al Chile. ¿Cómo estás, Toño? Gracias por invitarme y me da mucho gusto que te avientes al ruedo también de la comunicación, que es un gran ruedo, pero sobre todo que hay espacios como este en los que pues invites a gente que haga algo, de lo que sea. Sí, aquí lo importante y siempre el ecosistema de este medio digital siempre va a ser invitar personas que tengan algo que comunicar, pero que sea de interés a la sociedad. Desde como la vez que te invité, un señor que se dedique a ser zapatero, que es súper interesante, que nos comunique cómo es todo, porque pues todos usamos zapatos. Sí. Creo que desde ahí... Y hay gente que es muy, muy útil en la sociedad. Y eso coadyuva a entender cómo funcionamos y para dónde vamos. Y acá yo, desde hace muchos años, también soy productor de chile, así que... Sí, también. Podemos entrarle. Bueno, pues te voy a regalar una taza. Venga. Oye, Fito, ¿cómo podemos describir a Fito Bonilla? ¿Quién es y qué haces? Pues mira, me puedes describir como un zacatecano que quiere a su estado, que le demuestra quererlo, que lo ve con un gran potencial, pero también como un hombre que no deja de aprender. Yo, el día que dejo de aprender, siento que pierdo un día. Y también, pues, una persona que cuando puedo trato de ayudar, cuando no puedo, pues digo no puedo, no me gusta ser doble cara, no me gusta ser falso. Y sí te pudiera decir, Toño, que un genuino emprendedor. De veras que a mí no me da miedo emprender a sabiendas de que a veces no te va a ir bien, pero utilizo mucho una frase que dice que se pierde más por miedo que por intentar. Sí, de hecho, pues el espíritu emprendedor es algo que se nace. Pues se nace o se hace, no sé, yo creo que no hay una fórmula, no es un tema genético. Yo creo que en ocasiones también tiene que ver con el entorno en el que te desarrollas y en la capacidad de aprendizaje también que vas desarrollando o que vas teniendo, ¿no? La vida a veces sí juega la suerte y a veces sí juega lo que tú mismo te provocas, ¿no? Porque yo durante muchos años que te he conocido y te he visto transitar, y me ha gustado verte en versátil. Te vi un día correr coches. Sí. Casi... Y te enojabas como si fueras el Verstappen, así en este momento. Pero corrí, o sea... Pues se acabó la gasolina. Se acabó la gasolina, me acuerdo perfectamente. Y fue un gran premio aquí en Zacatecas. Sí. Y estás muy activo en lo de tu tema de las motocrosses, los eventos. Sí. Participas activamente como organizador. No creo que no has corrido motos. Corrí nada más en 3 ocasiones. Fue muy, muy poco lo que corrí en realidad. Y bueno, te he visto emprender bastante. Sí. O sea, digo, te has dedicado a bastantes cosas. Y luego también asuntos de oficina. Sí. Es como ahí donde... Sí. Sí puedes estar sentado bastantes horas. No, la verdad es que sí soy un poco inquieto, ¿no? Y te aguanto un rato sentado, pero me tengo que levantar a caminar un rato porque sí me canso de estar sentado. Sí, es algo que a mí me pasa igual. Sí. Sí, yo también tengo Yo ese creo que la mayoría de la gente. Pero ¿no? Es por la chispa, ¿no? Sí. Y pues en Fresnillo, cronista. Sí, 28 años. ¿Has sido maestro? ¿Has dado cátedra? Sí, impartido en la UNID en Fresnillo, di 2 tetramestres de la carrera de mercadotecnia. La materia era mercadotecnia política. ¿Qué tan importante para ti fue impartir clase a jóvenes? Híjole, una experiencia muy, muy buena, muy bonita, pero el tiempo no me daba. Me hicieron favor en la universidad en aquel entonces. Le agradezco a Sonia Celaya, que fue quien me invitó. Daba una especie de cátedra de 3 horas a la semana para no tener que ir lunes, miércoles y viernes. Y en una mañana de 7 a 10 fueron los 2 tetramestres. Me aventaba ahí lo de toda la semana. Pues los alumnos se acordarán, exigente, desde con la ortografía hasta en aquel entonces, pues me entregaban las tareas y nomás las veía y me metí a internet y buscaba la frase y les ponía, te pirateaste de esta página, y sí, a muchas tareas les ponía 0. No permitía celulares en clase, no permitía comida en clase,
pues íbamos a... O sea, te estabas desquitando, No, bueno, pues de tu no solo es, sino que yo el recuerdo que tengo de mis maestros más exigentes son los que más les aprendí, yo creo, ¿no? Cierto. Sí, yo todavía conservo en mi memoria los mejores maestros fueron los que no me hicieron la vida difícil, pero decía, híjole. Sí, pero ahora... Es mi oportunidad de aprender, siempre pensé también eso. hubo maestros que a lo mejor no eran exigentes, pero eran grandes personas y con los que desarrollé amistad, ¿no? Pero yo decía, bueno, en esta etapa de mi vida yo no vengo a hacer cuates, digo, ya es universidad, yo vengo a tratar de compartir lo que aprendí hace algunos años. Oye, Fito, y en Fresnillo, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo que viene contigo? Híjole, nomás... ¿En qué estás? Ya nomás me falta vender medias, mi Toño. Sí, porque y no será malo. Estoy exacto. Estoy como conductor de un programa de radio y tele. Estoy de alguna manera también haciendo las veces de director de noticias. Grupo B15, mucha gente no lo conoce y ahorita si hay oportunidad te platico, pero pues no nada más son las 3 estaciones de radio y el canal de televisión abierta, el canal B15 aquí en Zacatecas, son otros 7 canales locales de televisión por cable. Entonces también estoy al pendiente de la parte de editorial, si tú lo quieres ver, aunque realmente nosotros no editorializamos, realmente dejamos a los locutores, a los conductores que se expresen de la forma que ellos quieran. Y sí, a veces, oye, ¿sabes qué? Va a haber tal evento, cubre, etcétera, estar al pendiente te toma tiempo. Yo te diría que prácticamente en toda la parte técnica de la empresa, desde cuestiones de radio, de tele, de televisión por cable, ¿no? De la fibra óptica, pero luego también en la parte de despliegue, haciendo una gran mancuerna con Lidia, mi hermana, con todo el crecimiento que ha tenido la parte de telecable, ¿no? Y cómo nos estamos posicionando ya como una de las empresas más importantes de proveeduría de internet en el estado de Zacatecas. Yo te diría que si no somos el segundo lugar, estamos a nada de serlo, y compitiendo contra las grandes empresas nacionales. Grande sería Telmex, Infinitum y Mega Easy, Total, o sea, todos, ¿no? Compitiendo con ellos, estamos para darles batería fuertemente. Y como empresa local, en infraestructura, pero también en capital humano, ¿tenemos con qué? No, bueno, solamente tenemos un colaborador de Aguascalientes en la parte de sistemas. Todo el resto de la gente es básicamente Fresnillo, Zacatecas y de las localidades donde estamos. Estamos ahorita en 15 localidades de Zacatecas y en 3 de Jalisco, que son Colotlán, Santa María de los Ángeles y Huejúcar. Oye, está enorme este proyecto. No, bueno, y ya si le echamos, Toño, radio, televisión, cable, ya estamos hablando de alrededor de 300 colaboradores. ¿Y a qué horas eres papá? Todos los días. Estás bien metido. Todos los días, pero sí, normalmente mis hijos están estudiando fuera del estado. Tienes muchos hijos, o sea, no fue uno. 4. Sí, bastantes. 4, el mayor ya está terminando ahorita la carrera, pero fíjate que ahí, Toño, creo que siempre he tratado de ser muy cuidadoso en no descuidar a la familia, ¿no? Y acuñaba una frase y hablando hacia el chile, la frase dice que no hay casos urgentes, sino pendejos con prisa. Y para el tema de la familia es número 1, o sea, prioridad familia enorme, incluyendo no nada más con mis hijos, también con mi padre, con mis hermanos, sobrinos, convivimos como no tienes idea, somos una familia muy padre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esa parte sí me doy tiempo para hacer familia, pero bueno, no terminaba la parte de telecable, porque además, no es broma, sí produzco chile en el rancho, sí produzco nuez en el rancho, tengo nogal, en ocasiones también llego a sembrar maíz, frijol, avena, tomatillo. Estamos participando, también es un proyecto casi familiar, nomás hay una persona en la sociedad que no es de la familia, porque estamos produciendo tomate para exportación, tomate en invernadero, y pues también en el tema de la hidroponía, ¿verdad? No plantar en tierra, en el suelo, sino con el goteo, pero utilizas unas bolsas donde en lugar de utilizar tierra, utilizas sustrato de coco, fibra de coco, ¿no? Es cáscara de coco molida, y eso sustituye a la tierra y la estás cambiando con cierta frecuencia, porque luego la tierra, si le cae una plaga, una enfermedad al cultivo, se queda ahí, ¿no? Entonces te ayuda pues este tema de cambiarle el coco, ¿no?
Ok. Y luego estoy participando en otra empresa, Toño, donde nos dedicamos a vender publicidad, ¿no? Desde estaciones de radio, cadenas de cine, espectaculares, pero ya no fijos, sino pantallas de LEDs que Sí, son espectaculares. yo creo que es lo que está innovando en este momento. También en Estados Unidos con esta empresa. Entonces, pues me preguntaste qué ando haciendo y te digo, por eso te digo que yo creo que sí estás, nomás me falta vender medias. Sí estás un poco ocupado. Sí. Qué fantástico esta parte de tu vida en esta edad, pues. Perdón, me faltó también la parte de lo que estamos haciendo con la importación de productos desde China. Todo lo electrónico. Sí, que mucho tiene que ver con la proveeduría para la empresa, incluyendo la fibra óptica, los módems, SFPs y algunos otros artículos, OLTs, EDFAs, etcétera, pero también desarrollando una marca propia que se llama Movitech, de que ya tenemos teles marca Movitech, cámaras de seguridad marca Movitech, cables para celular marca Movitech. Entramos ya con la línea gamer, empezamos ahorita con los teclados, sí, vienen claro, los headsets para los gamers, los mouse para los gamers, entre otras cosas, pues, ¿no? Entonces, no, sí, también en eso. Sí, esa marca sí estaba enterado que estás entrando aquí a comercializar las Zacatecas y que próximamente ya... Y en línea, pues a todo donde se pueda, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surge? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿De dónde surge? ¿Cómo surgió? Mira, yo creo que mi primer emprendimiento... Porque una cosa son las cosas que tu papá te apoyó y viene de padre, pero algo personal, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Yo te diría que una empresa que estamos a punto de cumplir 25 años, que es la que se dedica a la comercialización de la publicidad, porque esta es una empresa donde comercializamos las estaciones de radio de la familia, pero ahí ninguno de mis hermanos ni mi papá es socio. Esto la fundé yo con otros 3 amigos en la Ciudad de México. Wow. Sí. ¿Estuviste un tiempo trabajando en México en oficina? ¿Viajabas a Europa? Sí, viví 9 años en la Ciudad de México. Los primeros 5 trabajaba en lo que hoy es la Secretaría de Economía, antes era Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y tuve la fortuna de formar parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, y sí, pues en prácticamente 11 rondas de negociación se hizo ese tratado. Fue prácticamente lo fuerte de la negociación fue en el 99, entonces tuvimos... ¿Cuántos años tenías? Tenía en ese tiempo como unos 27 años, 26, 27 años. Yo era de los más jóvenes, éramos un amigo y servidor los más jóvenes de la delegación mexicana. Fueron 6 rondas en México, pues la preparatoria, y luego ya 5 y 5 en Bruselas, que es donde está la sede de la Comisión Europea en Bélgica. Entonces era una reunión en Bélgica, otra en México. Y sí, pues imagínate, en un año ir 5 veces a Europa, pero bueno, más que más que el viaje, pero... Más que el viaje, pues decir, híjole, todo lo que te enseña... cosas importantes. Sí, bueno, y todo lo que te enseña un tratado de libre comercio, no te imaginas, de veras es conocer todo tu país. Y hay un momento, bueno, hace poco... En la parte productiva, ¿no? Sí, pues, sí, claro. Sí. Y hay algo que siempre me llamó la atención. ¿Por qué te gustan las redes sociales como influencer? O sea, algún momento un querido amigo Paco Elizondo te mencionaba como... El influencer de los rancheros. El influencer de los rancheros. Pues fíjate que... Pero no, yo nunca te vinculé directo al campo, hasta ahorita que me estás mencionando todo el chile, la nuez y... Sí. Pero el influencer de los rancheros, ¿qué onda? Mira, yo pienso que como comunicador que soy, pues imagínate ya 28 años narrando carreras de motocross y tuve más de, pues fueron prácticamente 8 años, otro programa que era muy parecido a esto que se llamó Perfiles 930, que lo empezamos a transmitir en radio y después lo subimos a tele cuando empezamos a hacer televisión por cable. Entonces, bueno, pues un comunicador de herencia también, porque mi padre, pues, hace 70 años empezaba como locutor un poco más. A mí en lo personal me transmitió ese gusto por la comunicación. Y entonces ya cuando he tenido la oportunidad de participar en el servicio público o en la política, pues siempre me apoyé de las redes sociales, ¿no? Y la verdad, creo que comunicando, pues con cierta naturalidad, ¿verdad? Sin ser falso, sin echar ahí demasiado confeti. Y sí, se come. Creo que en esa parte
me fue bien, pero particularmente cuando empiezo con el concepto de Zacatecas Cuenta, ahí como que viene un chispazo y eso me hizo crecer mucho en mis redes sociales. Sí, el TikTok se fue más de medio millón, creo, luego, sí, creció bastante. Pues, sí, o sea, en TikTok, es más, y ahí ni fue de Zacatecas Cuenta, fue un día que estuve explicando un tema de los nogales en el rancho. Ajá. Tuve 1.1 millones de vistas. ¿De views? ¿No? Sí. Pero ya en Face, sobre todo, más que en Instagram, en Face también la rompimos varias veces. ¿Y qué opinas de las redes sociales como herramientas en la política, en la ciudadanía, en cada sector donde estamos involucrados como sociedad? ¿Para dónde es el mejor provecho que le podemos sacar a las redes sociales? No es nomás como el morbo de, chocó un camión, no, sino, bueno, todo sirve, pero ¿tú dónde ves que las redes sociales nos van a llevar? Pues mira, es que las redes sociales las tenemos que ver como complemento de lo que quieras hacer, ¿sí? Y no en lo social, ¿no? Porque la neta, en lo social, pues yo lo que recomiendo es, pues maneja una red con un perfil restringido, ¿no? Y nada más, pues para que si quieres subir una foto de una celebración, de que, me topé con el Toño y nos saludamos ahí, pues restríngelo, ¿no? Pero si eres un negocio, si eres un medio de comunicación, si eres una figura pública, pues híjole, las redes sociales son fundamentales. Y bueno, los negocios te permiten apreciar, Toño, cómo cambiaron las redes sociales. ¿Sí? La llegada de interacción. Sí. La llegada de TikTok modifica todo. Hace que YouTube cree los YouTube Shorts. Sí. Y luego hace... El formato cambia todo. Que Meta, particularmente el modelo de Facebook y de Instagram, cree los Reels. ¿Sí? Y lo que hizo más fuerte a TikTok fue el algoritmo. ¿Sí? Porque en TikTok tú te metías y aunque no tuvieras contacto, podías ver... Yo no sigo no sigo a nadie y va funcionando a lo que yo estoy pensando o hablando. Sí, y lo mismo te pasa ahora con los Reels. Antes entraba uno en el celular, particularmente a Facebook y a Instagram, y era ver puras publicaciones de tus cuates. No, ya. Ahora entras a los Reels y entra el algoritmo. Ya no ves videos de nadie de tus conocidos. No, ya estás viendo algo de una olla y puras ollas. Sí. Pero ¿qué más cambió? No nada más fue el tema de los Reels. Entonces, dice Meta, lo que yo necesito es mantener más tiempo dentro de mis aplicaciones a la gente y crear las historias. Entonces, en lugar de estar navegando así, ya la historia navegas así. Híjole, ya son las historias, es ya el amigo, ¿no? Sí. Wow. Pero así navegues como antes o como ahora, te va a aparecer publicidad. Wow. ¿Te guste o no te guste? Y entonces, ahí es donde te digo que los negocios deben estar ahí, ¿no? Y termino diciéndote de mis experiencias también de China. Porque en los últimos 18 meses llevo 3 viajes a China. En China, la herramienta comercial más importante se llama TikTok. Sí, es TikTok, es el... Pero es otro tipo de TikTok. El YouTube ya no funciona, creo, en China. No, de hecho, no funciona... Bueno, no funciona para los chinos, pero tú cuando bajas una VPN, que es lo que todo mundo hace, incluyendo quienes venden fuera de China, ¿sí? Y es una red pública virtual, es un programa que le instalas al teléfono, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, la primera vez que fui a China, que fue en noviembre del 2010, ahí sí, ni YouTube, ni WhatsApp, ni Google, o sea, no podías hacer casi nada, ¿no? O sea, sí podías ver páginas de internet, pero estaba muy restringido. Y si ahora vas en tu celular sin una VPN, no puedes entrar a nada de esto que te estoy diciendo. Y tienes que apoyarte por la VPN es una Virtual Public Network. Y retomando el tema, bueno, en las redes sociales, ¿cómo se complementa tú que tienes canales de televisión, el cable? ¿Cómo compites? ¿Cómo los integras? ¿Cómo estructuras para que ir a la vanguardia? Porque yo he visto el andar, por ejemplo, de las grandes televisoras como Televisa, que las redes sociales les dio un descalabro y ellos no lo vieron, no se anticiparon.
hasta que los descalabraron, empezaron otra vez a accionar en lo que son los streamers. Y ya creo que ya ni hay actores, o sea, ya no surgen actores nuevos, sino que ya todo ha cambiado. Sí, todo. ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo lo has conectado? No, bueno, es que yo tuve la oportunidad también, Toño, te digo que luego como pareciera que no tengo que hacer, en 1997 me toca ser presidente de la Comisión Juvenil de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Wow. Y yo les decía a mis amigos que todos pues eran hijos de concesionarios de estaciones de radio y de canales de televisión en el 97. Eso fue hace más. Señores, si no hacemos del internet un complemento de la radio y de la televisión, se va a convertir en una competencia terrible. Y no me equivoqué. No te equivocaste. Entonces, hubo quienes no se aprovecharon de las posibilidades que te daba el internet. Primero, nada más en transmitir las estaciones de radio, que nosotros fuimos de los pioneros, no nada más de Zacatecas, yo te diría que de la provincia del país. Hacer streamear como es el término. Sí, y era simplemente mantener las estaciones de radio transmitiendo las 24 horas, ¿no? Que ya si bien tenían views, no views, sí. A ti te aunque el 99% fueran radio sí, tradicional, pero sí, había dos que estaban en strip. Pero luego, bueno, pues quienes se pusieron vivos tuvieron un cambio de modelo de negocio porque utilizaron el internet como si fuera periódico. Sí. Antes de hablar de que, híjole, que iba a bajar el tiraje de los periódicos, ¿no? Y que la gente se iba a acostumbrar a leerlos en el celular o en la tablet o en la computadora, hubo quienes lo hicieron con mucho éxito, y bueno, ya todo lo que ha evolucionado te dice, pues a lo mejor ya ni siquiera necesitas una estación de radio, un canal de tele concesionado, y a lo mejor con las puras redes sociales le puedes dar batería a un medio tradicional. En mi caso, yo no tengo una red, ¿sí? Una concesión. Sí. Y puedo comunicarme a cualquier parte del mundo. Totalmente. Y comunicar lo que yo estoy tratando de informar a la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y también ya cada aparato de estos te convierte en periodista. Tú puedes tomar una foto en el momento correcto o poder empezar a transmitir un accidente o un suceso, etcétera. Entonces, con un teléfono celular. Fíjate que ha ayudado bastante que la gente ha transmitido ciertos sucesos, porque las especulaciones, ¿sí? Y graban y dices, no, realmente así sucedió. Cada vez la información es más directa y más limpia, sí. Pues se puede decir, no tan manoseada. Como decías tú, en la editorial ya cada quien ya no hay editorial, ya todos que pues ahí está todo limpio. Sí, sí. Y pues básicamente lo que yo vea en el internet tiene como versiones. Regresando a los periódicos, yo me acuerdo que alguna vez un periódico local pues hicieron un evento, años, instalen la aplicación del periódico para poderlo leer. Sí. O sea, y eso fue obsoleto. En este momento ya nadie, esa aplicación no la renovaron la última versión porque el internet lo superó al internet en ese momento. Sí. Ya el periódico dejó de, yo creo que ni imprimen, pero lo que van ya es los pods, si tú lo quieres seguir en una cuenta, lees la nota o nomás ves la nota y ya no toda la información del periódico. Va evolucionando, es lo que yo estoy viendo, que el internet supera al internet, y eso los medios de comunicación pues tienen que estar muy atentos, pero los contenidos televisivos lo mismo. O sea, es que ya ningún medio se salva, Toño. Todos, absolutamente todos necesitan hacer, todos los medios, pues. Sí. Pero yo te diría que cualquier persona que necesite comunicar, y llámese persona física o moral también en el mundo de los negocios, tiene que ser un complemento. Y también, bueno, pues valorar hasta qué punto para muchos es sustento. También hay un detalle. A quien quiere monetizar, ¿verdad? A base de andar haciendo reportajes, que es muy válido, de andar haciendo podcast. Hay gente que un podcast lo ve 1 millón de gente, pues le deja una lana. Sí, pero entonces, bastante. Depende para qué quieras utilizar el internet. Pero, pues sí, bueno, yo fui a algunos cursos de marketing digital alguna vez. Y la primera palabra que me enseñaron es, no hagan nada, si no van a monetizar. ¿Cómo? Es que jugando.
no lo hagas. Si no vas a monetizar, ni te metas. Porque así fue la regla 1. Porque lo que te cuesta, si no te regresa, te cansa. Ah, ok. Sí, o sea, es imposible que mantengas un ritmo de algo que sea constante, que dices, oye, pues voy a pagar la luz de los focos y los cables pues y las cámaras, todo lo que todo cuesta, sí, cierto. Siempre vas a buscar que te retribuya. Y ahora, salvo que también se vale, ¿sabes qué? No, para mí esto tiene un sueldo, pero es un sueldo moral. No quiero yo ganar dinero, sí, pero vas a ser como que la oveja negra del internet o de quienes se dedican a esto. Pero bueno, pues yo, ¿qué te digo, Toño? Pues imagínate, yo además de utilizar el internet para comunicar, también vendo internet para que le sirva a la gente para que haga lo que quiera, para ver Netflix o para mandar una factura o para qué nos sirve el internet, ¿no? Entonces, ¿y tú crees que aquí en México el costo del internet es justo? Es justo porque se está convirtiendo en una parte de la canasta básica. ¿Hasta dónde? ¿Qué día vamos a determinar que es parte de la canasta básica? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto debe de costar? No, yo creo que ya es parte de la canasta básica. Yo digo hasta en la educación, perdón, pero hasta en lo educativo para mí sería su mejor objetivo. Y mira, corrijo el término. Ya es un artículo de primera necesidad del internet. Sí, artículo de primera necesidad, va. Pero el costo, yo pienso que a como están los costos en otros países, andaremos en una tabla media. No te digo tampoco que somos los más baratos, pero la competencia creo que sí está sirviendo para que, si bien a lo mejor no te reducen mucho los precios, sí te incrementan las velocidades, ¿no? Y si tú revisas las velocidades de hace 10 años contra las de ahorita, la verdad es que México ha ganado mucho en velocidad, pero yo siento que sí, también ha bajado un poco los precios, ¿no? Las tarifas. Y si te comparas con los países de primer mundo, sí andamos más baratos. Y si te comparas con algunos países de un desarrollo similar al de México, yo creo que andamos en tabla media. Y regreso al tema. ¿Algún día se podrá legislar que sea gratuito en algunas? No. ¿Es un negocio? Es que es como el agua. No se puede regalar. No se puede regalar. O sea, tienes que pagar algo, ¿sí me explico? Y todos los gobiernos, incluyendo ahorita, que es un gobierno muy de izquierda, muy de que a la gente no... Facilitador. Facilitador de algunas cosas, tampoco regala el internet. No, y no tienen como esa... No, es que es un concepto diferente. Una cosa es acercarte la conectividad y otra es regalártela. Y nadie te la va a regalar. Sí, ya eso me queda claro. Lo que estás haciendo tú, hasta en comunidades, en lugares muy, muy alejados, existe. Uh-huh. Y ya todas las personas pueden tener contacto. Aunque sea por celular, ¿no? Y hace apenas, ¿qué te gusta? 5 años, pues sí, había lugares donde el único internet posible era el internet satelital, muy ineficiente por la tecnología de aquel entonces, y caro, muy caro. ¿Y por qué era ineficiente? Porque, bueno, fue la última generación de satélites que andaban en órbitas alrededor del mundo de entre 25 y 28 mil kilómetros de la Tierra, ¿sí? Entonces, con un solo satélite, además, imagínate, te cubría la huella de todo el país. Entonces llega la revolución ahora de Elon Musk, ¿sí? Y dice, híjole, pues voy a meter 8,000 satélites. Sí, compa, todos los días manda. Sí, y van a estar en la órbita baja, entre 500 y 600 kilómetros de la Tierra. O sea, compara 25,000, 24,000. Porque eran los satélites para otro tipo de comunicaciones. Sí, era para otro tipo de comunicaciones, entonces cambia la latencia, ¿no? Es la velocidad de respuesta entre que solicito algo y me regresa. El rebote, ajá. Y bueno, pues por no estar tan lejos de la Tierra, pues entonces te da más velocidades, ¿no? Pero creo que sigue siendo una opción cara. Pero, y hay aquel mito, pero no es mito. No, el internet no es totalmente satelital. Se conecta en todo el mundo por cable, por debajo del mar. Sí, la infraestructura de fibra óptica va a ser indispensable. Siempre ha sido así.
y nunca va a ser más rápido el satélite que la fibra. Nunca. Entonces la conectividad siempre ha sido por cable. Por fibra. Oye, Fito, bueno, un tiempo también se entregaba mediante cobre, pero el internet de alta capacidad tiene que ser fibra óptica. Y como empresario, digo, y tú le has apostado mucho en Zacatecas, has estado trabajando, digo, tienes bastantes... No, ya sé, y esta pregunta ya casi se contestó sola, pero sí la veía necesaria. ¿Por qué tú no te has ido de Zacatecas a otras entidades? Digo, teniendo el parámetro de todo lo que estás trabajando. Pues no, yo pienso que ese es verdaderamente una manera de mostrar el cariño por esta tierra, ¿no? Y pues mi papá también de toda la vida nos ha infundido el dedicarle lo poquito, lo mucho que ha al Estado, ¿no? Y creo que lo hemos demostrado con creces. Y no tenemos en el radar tampoco irnos a vivir a otro lado, ¿no? Tal vez a invertir sí, pero nunca perder la base de operaciones aquí. Porque yo he visto y es una pregunta que siempre me queda muy como mal contestada, porque hay políticos que terminan una gestión, bueno, ahorita regresamos al tema de la política contigo, pero se van y nunca vuelven. Uh-huh. Y eso se me hace como que algo que... Porque van y te piden el voto, van a tu casa, van a tu comunidad... estructuras y mil discursos terminan por irse. Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente hace eso? No digo, sé. Yo no, es una pregunta que nunca he entendido yo te platicaría lo que nosotros vivimos. Ajá. Las empresas, pues si te estoy platicando que mi papá entró como locutor a trabajar hace 70 años, imagínate la trayectoria que llevamos en la familia, en la parte de los negocios. Y lo digo sin falsa modestia. A ver, sí, no sobra, pero no ocupamos de la política para vivir. Entonces, un tiempo mi padre estuvo, si yo estuve, mis hermanos creo que fueron más inteligentes, nunca se metieron a la actividad. Y siempre he estado ahí, pero luego, déjame te platico también, Toño, algo que creo que hace la diferencia. Uh-huh. Lo diversificados que estamos, ¿no? Que dices, híjole, es que Zacatecas tiene vocación agroalimentaria. Pues hijo, desde mi bisabuelo estamos metidos en los temas agrícolas y ganaderos, ¿no? Y luego dices, bueno, pues Zacatecas tiene vocación turística, ¿verdad? Bueno, pues mi padre pues fue delegado de turismo, gracias a mi papá se puso el teleférico y la mina El Edén y otras cosas en el estado que siguen funcionando y que siguen siendo negocio. Visionarias, sí. Porque son atractivos turísticos, pero rentables, ¿sí? El DIF, yo te diría que en mucho vive económicamente, en parte gracias al teleférico, ¿no? O de algo le ayuda. Pero luego, bueno, dices, pues la familia política, ¿no? Pues mi cuñado hotelero, ¿no? O en la parte médica, pues otro cuñado, pues fue también, si no pionero, fue de los primeros doctores buenos en Zacatecas. Y con visión del hospital que que aplicó la laparoscopía, que puso ahí el hospital en Fresnillo, y luego ya tengo sobrinos médicos también, una extraordinaria que incluso pues ya está en Estados Unidos, ya con su especialidad en emergencia wow, cardíaca, somos una familia grande, pero luego, si me preguntas, pues hasta en el tema taurino, ahí anda Sergio, mi hermano, que le acaban de dar un reconocimiento en Aguascalientes, porque tuvo el mejor encierro de novilladas previo a la feria de Aguascalientes, o si me preguntas, pues toda esta parte de telecomunicaciones, o en la parte de espectáculos, pues híjole, hemos organizado cuanta cosa se te ocurra, digo, te puedo hablar de muchas cosas, ahí está por supuesto el Reventón Grupero, que por cierto es esta semana y vas a ver, pues son eventos de no menos de 15, 20 mil gentes, o las carreras de motocross que han llegado a tener también. No, a nivel nacional es algo eso. Y que en agosto cumplimos 50 años, es el 50 Gran Premio Fresnillo de Motocross. No se ha dejado de ser. En la pandemia. 2020 fue el único, el año pasado debimos haberlo estado celebrando, pero como no lo hicimos, dijimos el 50 Gran Premio Fresnillo de Motocross, pues va a ser cuando se haya realizado, ¿no? Entonces... o sea, no lo brincaste, pues. Sí, pero te hago todo este amplio antecedente porque pues estamos verdaderamente con el ombligo enterrado en Zacatecas y a diferencia pues de quien no invierte y no arriesga en Zacatecas, pues no solamente es un tema de apego, sino decir, híjole, pues de todos modos tengo que ir a buscar la chuleta en lo que ya le he invertido, ¿no? Y bueno,
¿Y tu paso por la política? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque estuviste en la política un tiempo. ¿Cuál fue tu experiencia? Estuve en servicio público y estuve en la política. Mi primera experiencia personal fue como candidato a diputado federal, pero mi padre pues también fue alcalde de Fresnillo y fue diputado local y senador, diputado federal y senador y candidato a gobernador, y yo solamente fui diputado federal, es la única vez que he participado. ¿Esto ha sido tu cargo político? Sí, ¿Qué experiencia fue? ¿Cómo fue esa muy en buena, tu vida? De veras extraordinario la Diputación Federal, porque me toca vivir el Pacto por México, que muchos lo han criticado, pero bueno, lo que estamos viviendo ahorita en telecomunicaciones es gracias al Pacto por México. Claro. Y me tocó participar como conocedor del tema en las discusiones. Me excusé de votar por conflicto de interés, porque bueno, en la familia teníamos las concesiones, pero en las discusiones, ¿no? Ahí sí estuve. Y luego, pues realmente a la reforma energética no le han movido casi nada. Es la misma que aprobamos en aquel entonces. Y pues el tema que me digas de gas, de petróleo, de energía eléctrica, de gasolina, todo viene mandatado por eso. La reforma laboral, digo, se ha hecho más reformas laborales, pero recuerdo que lo que habíamos hecho en aquel entonces, pues también era un avance. Que si la reforma educativa, yo creo que el error fue la forma del secretario de Educación de entonces, pero el espíritu no es cierto que fue una mala. No, sí, y al grado que lo que le quitaron a la reforma educativa de aquel entonces fue un tema que se politizó demasiado, porque nunca se habló de despedir a nadie, sino simplemente era un tema de valorar quién tenía de veras aptitudes para estar frente a grupo, ¿no? Porque finalmente se trataba de la calidad de educación que recibían los niños. Era más que nada como calificar a los maestros. No era calificar ni menos descalificar, era capacitar, era saber que estaban los más aptos frente a grupo, nada más, ¿no? Pero te insisto, se desvirtuó mucho y creo que... Se politizó, como... Sí, y creo que la respuesta no fue lo cordial que debió haber sido. Y bueno, ahí no polemizo, pero me tocó mucho. Creo que bien recibido en su momento lo que logramos en la reforma fiscal. Ajá. Incluir el tema del fondo minero, que le dejaba buenos recursos a Zacatecas, y que lo debemos recuperar. Dirán misa quien lo diga. Yo digo que exigirle a los legisladores locales que lo vuelvan, los federales que lo vuelvan a recuperar. Sí. Pero luego, bueno, pues que la reforma en competencia económica, además, se crea también el andamiaje, y lamento mucho lo que pasó con el INAI, ¿no? Que también son temas de pura politización. Sí, pues el IFETEL, parte de la reforma competencia económica, pero todo el andamiaje, la ley de contabilidad gubernamental, la ley anticorrupción, toda esa parte también administrativa, yo creo que fueron buenas, tenían un buen espíritu. Y lo que han cambiado realmente son las formas, no los fondos. Pero en general, yo te puedo decir también, Toño, que había manera de ir a pelear presupuesto, había manera de ir a ayudarles a los alcaldes a tocar puertas, a abrir puertas. No precisamente de tu coalición o partido, sino de... No, ahí sí a todos. De veras que... Todos eran zacatecanos. En mayor o menor medida, a todos los alcaldes les fue muy bien. Ahorita pregúntales cómo andan los alcaldes, con una mano delante. Desapareció muchos apoyos y para el Estado. Lo que era el excedente del petróleo es donde les caía bien. No, digo, sí, y se perdieron los fondos de estabilización, muchas cosas, pero bueno, si me regresa la pregunta en lo personal, a mí me gustó esa experiencia, porque finalmente acababa de dejar de ser comunicador, o dejé de ser comunicador para entrar a la política. Y pues, ¿qué es lo que decían siempre en Fresnillo? Tú sabes, le gusta mucho a la gente participar por teléfono. Los diputados ganan y nunca vuelven, y si vuelven nomás vuelven a pedir el voto. Entonces volví a todos lados y volví cuando no había elecciones, justamente para decirle a la gente, a ver, este año no hay elecciones, mira, aquí estoy de regreso para darle las gracias, para ponerme las horas, etcétera. Y creo que fue una grata experiencia, porque en ese año fueron 147 comunidades que recorrí de 8 municipios. Bastante. No hubo una sola que no hubiera regresado cuando menos una vez. Y en lo demás, bueno, pues las relaciones que vas haciendo, ¿no? De amistad, o de afinidad y etcétera,
creo que fue una bonita experiencia. Construye. Sí, sí. Y ya después, nuevamente en el servicio, pues ya la parte de Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, pues era todavía conocer mejor al estado de Zacatecas, ¿no? Entonces, fue algo que me dejó un buen sabor de boca. Y la pregunta es, ¿sirve la política? ¿La política es buena? Pues es que... O sea, ya viéndolo... Es que tiene que servir, acá, Toño. Si no sirve la política, pues entonces... Es que mucha gente más dice, bien el que no sirve es el político. Porque mucha gente dice, es político, no, vamos. Pues sí. O sea, realmente, y yo digo, no, pues debe de servir, ¿no? Se cosecha lo que se siembra, en lo que hagas, no nada más en la política. Entonces, la política tiene que servir. A veces lo que no sirve es el político. ¿No entienden su papel? No, bueno... o llegan porque llegan. Puede ser que no entiende el papel, le toca una mala coyuntura. A veces también hay que decirlo, un error de comunicación te acaba, un error de actuación te acaba. Son muchas cosas, pero sí te digo, también la política no es para todos. No es para todos. No. Y la pregunta que yo te podría hacer, ¿volverías a la política? Ahorita no. ¿Qué es ahorita? Ahorita estoy dedicado cuerpo y alma al tema de la empresa, al tema del rancho, etcétera. Pero no volverías, ahorita. Ahorita no. ¿Te gustó? Sí, la verdad es que la disfruté y espero pues no haber dejado tampoco una mala impresión. No. Porque yo te conocí todavía de secretario de... Es cuando tuvimos más contacto con el secretario porque estamos en los temas de los hackathons y de toda esa parte de emprendimiento. Sí. Desarrollando apps con los jóvenes, 24 horas para desarrollar una app, y se desarrollaron bastante apps en ese momento. Sí, de acuerdo. Siguen funcionando. Sí, ahí sí tuvimos contacto con todo eso. El desarrollo económico del Estado, ¿cómo lo percibes? ¿Te gusta? ¿Para dónde va Zacatecas? ¿Qué harías tú por Zacatecas? O sea, en ese tema, en tu nicho, ¿qué es esto? Las comunicaciones, pero ¿qué vocación tenemos en la capital, en este corredor? Guadalupe, Zacatecas, Calera, Enrique Estrada, Fresnillo, los otros municipios. ¿Cuáles son los municipios que les falta el progreso? ¿Dónde está el progreso en el estado? Pues es que el progreso. Y no político, sino hablando de lo económico, el desarrollo del empresario, de todos los que estamos trabajando por Zacatecas. Pero me preguntaste qué está haciendo ahorita. Pues estamos generando empleo, Toño. Estamos invirtiendo en Zacatecas lo que incluso no tenemos. Digo, no puedes crecer como negocio si no cuentas con apalancamiento financiero, si no traes un crédito, si no traes una línea de crédito, pues no todas las empresas le están arriesgando como nosotros. Ahorita le estamos arriesgando a Zacatecas. Hablarte de que traemos 300 colaboradores se dice fácil, pero no muchas empresas los tienen. No, es bastante. Fibra óptica propia, desplegada, pues llevamos ya poco más de 2,000 kilómetros de fibra óptica. 2,000, y es lo que estás de China. Sí, digo, los primeros pues los comprábamos aquí, pero ya después cuando vimos lo que venía dijimos, no podemos seguir dependiendo de un proveedor nacional. Todos, absolutamente todos están comprando poca o mucha fibra, pero es en China. Entonces dije, pues vamos a comprarla directamente, y sí traemos unos ahorros interesantes. Y lo mismo con son los módems, ¿no? Y pues detrás de eso hay fibra para construcción y fibra para instalación. Okay. Entonces, ¿no es igual? No es igual. Incluso pues hay cables con 6 hilos, 12, 24, 48, 36, 255, 96. Mangueras, sí, ¿no? Exacto. Sí, y entonces pues tú en base a tu diseño de red traes ahí el número de hilos que requiere. ¿Qué te sirve? Entonces, pero regresando, yo creo que todos los municipios en mayor o menor medida tienen algo que hacer. Y el reto más grande que tiene Zacatecas se llama dispersión poblacional. Okay. ¿Sí? Tenemos 240,000 habitantes más que el estado de Aguascalientes. Y Aguascalientes es prácticamente del tamaño de Fresnillo. Pinos es más grande que el estado de Aguascalientes. Y en Mazapil, Aguascalientes cabe 2.3 veces. Y cometemos un error serio cuando nos comparamos con Aguascalientes. Porque dices, pues oye, un estado del tamaño de Fresnillo, que bueno, era parte del estado de Zacatecas, Aguascalientes. Es la historia, pues, ¿no? Era otro municipio, pues con 1,400,000 habitantes en ese tamaño, pues funciona un aeropuerto, funcionan hoteles, funcionan restaurantes, funcionan plazas comerciales, funciona traer empresas, ¿no? Aquí en Zacatecas no es broma.
si llegara ahorita una armadora de coches, que no va a llegar mientras esté Trump o con ese discurso, Ajá. Zacatecas no tiene en este corredor que acabas de mencionar entre Fresnillo y Guadalupe 10,000 empleos disponibles. La mano de obra. Sí, no, exacto. No damos. No, de veras que no. Y eso que tenemos las universidades que puedan generarnos chavitos desde... Te doy un dato, pues, cuando yo estuve como secretario de Economía, nada más en Fresnillo, entre cableados y entrada group, es más, y no cuando estuve, que todavía hasta un par de años después de la pandemia, es más, todo el año pasado, siempre había de 650 a 750 empleos disponibles. Nunca llegaron a completar lo que necesitaban de mano de obra. Y entonces, pues, yo creo que el Estado está sobrediagnosticado, ya todos sabemos lo que puede hacer el Estado, entonces es entender las vocaciones. No todos los municipios tienen minería, pero la minería llegó para quedarse en Zacatecas. Se le puede criticar todo, pero nadie va a hacer que se vaya, ¿eh? Y si se va, pues nomás díganme con qué vamos a compensar económicamente la ausencia de la minería, ¿sí? 2, pues el tema del sector agroalimentario, pues sí, pudo haber sido un error o no el que se hayan regalado las tierras a través de la reforma agraria. Zacatecas era un estado ganadero y en el siglo XVII éramos un referente mundial con los borregos. La vinocultura, sí. Okay. ¿Y por qué borregos, Toño? Porque pues somos un estado semidesértico, salvo en los cañones, que dices ahí llueve más, ahí puedes desarrollar ganado bovino, más vacas, toros, sí. Ajá. ¿Por qué? Pues es el tema de los agostaderos, el tema de los pastos. Entonces decíamos, bueno, pues en aquel entonces éramos un estado borreguero, porque era lo que la tierra nos daba. ¿Y por qué hoy en día somos el principal productor de cabrito del país? Por el semidesierto, pero el más feo, el más agreste, el que da menos pasto. Porque la cabra, dicen tira al monte, la cabra sí come para arriba y se trepa la piedra, no. El borrego suavecito y nomás come para abajo. Entonces, no vamos a reinventar la historia. Por eso te digo, estamos sobrediagnosticados. Entonces, en el momento en que empezamos a desmontar los agostaderos, ¿sí? Vamos a tumbar nopales, huizaches, vamos a tumbar mezquites, ¿sí? Y vamos dándole vocación agrícola a un lugar donde no llueve mucho, pues nos hizo el principal productor de frijol y nos hizo un productor. Sí, ¿por qué? Porque es lo que se daba mejor en el temporal, pero no es porque haya sido tampoco una estrategia de gobierno o de desarrollo económico, no. Fue lo que la gente dijo, pues esto voy a hacer, es más fácil. Le funcionó en ese momento. Sí, es más fácil a lo mejor ser agricultor que ser ganadero, sí, y pues de ahí viene la historia, ¿no? Y avanzó de esa manera. Pero fíjate lo que son las cosas, y también luego, ¿por qué te digo que tenemos el ombligo enterrado? Yo creo que el rancho El Álamo, que era el rancho de mi papá, ahora desde Pepe, mi hermano, yo creo que fue de los pioneros en el estado, yo creo de los primeros 10 ranchos que contó con sistema de riego por goteo, ¿sí? Para tratar de optimizar el uso del agua, y te estoy hablando de mediados de los años 90, que ya en el rancho teníamos el primer sistema de riego por goteo. ¿No? Mucha innovación. Porque eso sí, yo lo llegué a ver, pero pues ya después del 2005. Sí, pero gracias al goteo. Porque hubo apoyos gubernamentales para el goteo sí, después. Incluso antes de que hubiera apoyos gubernamentales, nosotros ya teníamos sistema de riego por goteo en el rancho. Pero te hago el comentario, pues, porque gracias al riego por goteo, en Zacatecas ahora somos un gran productor de hortalizas y somos un gran productor de frutales, obviamente de granos, y entonces ahí en la parte agroalimentaria es donde yo siento que para los zacatecanos está la mayor oportunidad de ganar dinero. Y no es ya produciendo, ya producimos muy bien, nos falta el siguiente escalón. Olvídate de los frijoles enlatados y olvídate de la salsa no. ¿Exportar? ¿Qué sería? Selección y empaque. ¿Cuánta de nuestra producción, Toño, selección y empaque, vale, se va en arpillas, ¿no? El ajo, la cebolla. ¿Cuánto se va en rejas? ¿Cuánto se va en costales, frijol? ¿Cuánto se va a granel? ¿Sí?
Y bueno, que el chile, pues son pacas, ¿no? Y es como, es mejorar la venta, o sea, es mejorar pues, Toño, lo que no hacemos aquí en Zacatecas. Lo hacen con eso en Aguascalientes. Lo hacen en Monterrey. Lo hacen en Guadalajara. Lo hacen en México. Y es nada más eso. A ver, nosotros que tenemos la oportunidad de estar exportando el tomate, pues ya vimos que no es enchilame otra. No es un tema de extraterrestres, ¿no? Hay que invertirles y etcétera, pero ahí es donde yo siento que debería darse una buena combinación entre la gente de negocios de Zacatecas y los productores. Cómo pagarle bien al productor para que tengas una proveeduría confiable y cómo el productor tiene un comprador confiable. Y los canales de distribución y de venta de ese ya producto ya empacado y embalado, ¿no? Sí, claro, pero es que ya cuando tienes presentación, oye... y sube la calidad. Sí, no es que suban la calidad. A ver, te voy a compartir el mismo producto, un dato, pero con otra presentación. Cuando llego en 2016 como secretario del campo, me buscan unos amigos de acá del lado de Jerez. Oye, me llevaron así una rejita muy bonita. Mira nomás esta calidad de durazno. Y dije, caray, de veras qué bonita, felicidades. Oye, nomás que pues ahorita está medio caído el precio, ¿sí? ¿Y por qué mejor no les abres la puerta aquí en los jugos que están aquí en Calera, para no decir el nombre? Ajá. Y dije, oigan, pues es que este durazno así bonito no se puede convertir en jugo, no me digan. Esto se tiene que ir al anaquel. Ahí lo que necesitan es pulpa. Ahí vendan el durazno deforme, golpeado, de menor tamaño. O sea, ahí no necesitan presentación. Wow. Entonces... Nada más con esto que te digo, Toño, de la noción, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Lo de calidad se vende para presentación de calidad. Y lo que no tiene calidad también tiene uso. Lo que debemos hacer completamente a un lado es el concepto de merma. Porque la merma tiene un valor. Vende, sí. Y si tú me preguntas, ¿cuál es el frijol al que le podemos ganar más dinero en Zacatecas? Que somos el principal productor de frijol. Al frijol manchado, de colorado, quebrado y de menor tamaño. ¿Por qué? Porque ese es el frijol que se embolsa en las bolsas pouch que se llaman y que venden en las tienditas estas de colores de conveniencia y en las tiendas de supermercado, para que le eches tantita agua, lo metes al microondas y en 20 segundos, en 30 segundos tienes frijol, pues ahora sí que molido. Entonces, si el frijol está quebrado, manchado, decolorado o de menor tamaño, de todos modos lo vas... sirve, y le hacemos el feo. Y es el más barato, es el que nadie logra vender. No, pero ya en el súper vale un dineral. Es el más caro. 4 de su costo. Es el más caro. Sí, entonces, para todo eso, ver, pues si las idas a China, yo digo, híjole, pues aquí está máquina de una, de otra, pero, te lo juro, los menonas aquí en la onda, en la batea van un poco más rezagados porque... La energía eléctrica apenas les llegó a ellos en noviembre del 2012. Me tocó como diputado federal, era parte del distrito, ir a ver cuando les prendieron la luz ahí. Pero entonces, aquí en México hay quien pueda fabricar ese tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, es un tema de selección y de empaque, pues, que es lo último, pero reconociendo, pues, que todo vale, todo tiene un uso. Pero si seguimos vendiendo en arpillas, en rejas, en costales, pues la verdad es que... No vamos a avanzar. No. Nos van a comer. Porque luego somos tan buenos para producir que sacamos mucho frijol en el ciclo primavera-verano o sacamos mucho ajo en el ciclo otoño-invierno. Por darte 2 ejemplos, pero somos tan buenos que sacamos tanta producción que le empachamos al mercado. El mercado dice, oye, ¿sabes qué? Lo que tú me estás suministrando ahorita es como para 4 o 5 meses. Jornadas. ¿Y qué se le hace? ¿Se almacena o se distribuye o qué se puede hacer? Sí, a ver, es que, pues, ¿cuánto te puede durar el frijol almacenado? No, años. Sí, he visto. Entonces, bueno, el tema del ajo es diferente. Pero, caray, con cuartos fríos, el cuarto frío que te puede servir en una temporada para ajo, en otra temporada te puede servir para durazno, o te puede servir para uva, o te puede servir para tomate, o te puede servir para chile. ¿Sí? Entonces, pues es un concepto integral amplio, y integrarlo con todos. Pero digamos que son inversiones, por ejemplo, muchísimo más baratas que construir un hotel, por ejemplo, ¿verdad? Muchísimo más baratas que construir un hospital, ¿verdad? Pero a lo mejor es lo mismo que te cuesta construir un restaurante.
O es lo mismo que te cuesta sí. construir una casa, a lo mejor no de interés social, pero, o sea, no estamos hablando de inversiones prohibitivas. Pero termino diciéndote, bueno, conecta eso con las remesas. Siempre hemos hablado de las remesas productivas. Un dato sencillo. ¿Se reflejan? ¿De qué manera se han reflejado las remesas? No, sí, es como el gasto cotidiano, pero... Pues es que las remesas, Toño, subsidian al comercio de Zacatecas. Las remesas subsidian casi toda la agricultura de temporal de Zacatecas. Subsidian a la medicina privada. Subsidian a la construcción. En la construcción es donde yo sabía que es. Te voy a dar un dato. El año pasado el Banco de México contabilizó, no me acuerdo si fueron 1,907 o 1,916 millones de dólares de remesas. Y eso, entiendo que es lo que contabiliza el Banco de México, pues es lo que entra por transferencias. Pero todos los días salen y regresan camiones a Estados Unidos, aviones y gente que va en su propio vehículo y que regresa. Entonces yo estimo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero me vale gorro, si es un 10% pero es adicional, pero es dices, que sean 2,100 millones de dólares. El año pasado el tipo de cambio anduvo arriba de los 20 pesos todo el año. Pero déjalo a 20 para hacer las matemáticas fácil. 42,000 millones de pesos. ¿Billones? No, millones. O sea, el billón gringo, sí, pero son 42,000 millones de pesos. Es casi el presupuesto pues entiendo Estado, ¿no? que es poco más que el presupuesto del Estado, o compitiéndole. Es una gran pero porque el del ¿no? Estado es presupuesto. Si se cae la recaudación o si cancelan algo, pues ya no llegó. No, esto es lo que llegó el año pasado. Entonces, las remesas, creo que todavía no hemos acabado de dimensionar lo que impactan ¿Cómo en la economía y en la vida de Zacatecas. Y que la gente tenga una disciplina bueno, cada quien la puede gastar como quiera, pero sí pueden reinvertir la gente. No, es que el chiste es cómo hacer que de esos 42,000 dices, híjole, si de esos 42,000, 4,200 se convirtieran en inversiones. El 10%. Híjole. ¿Te acuerdas que había un programa del 3x1 que era parte de las remesas? Sí, pero era poco. El 3x1 productivo era casi todo para infraestructura. Pero digo, también se agradece. Pues se hicieron calles y hasta sí, decían iglesia, iglesia, digo, como olvídate, lo que ha sido. Lo que querían también los paisanos, que era justo, ¿no? Pero el detalle es pues que tenemos que entender que las mejores experiencias de las agrupaciones políticas, las agrupaciones productivas, pues las tenemos. Ahí está el caso de Australia, de Canadá, de España, de Francia. A mí me tocó conocer una cooperativa grandísima. Eran más de 1,100 productores en una cooperativa. Sí. ¿Y qué crees que me gustó como diferencia contra lo que llegamos a hacer aquí de cooperativas, sociedades de producción rural? Los productores no administraban. Los productores se dedicaban a producir, llevarlo, entregar ya. Y de cobrar bien. O sea, la gente que contrataban para operar, porque finalmente la cooperativa era una empresa. Y no ellos como, yo soy este año el presidente y yo me encargo. No. 3 años en lo otro. Y ahí Toño y Fito son parte de la cooperativa. Ahí no mandan. Y no soltan. Mandan en la asamblea. Pero junto con los otros 1,000 o con los otros 100. Y entonces... Yo platiqué con el gerente de la cooperativa, le dije, oye, ¿y cómo te va? Y dice, no, está complicado, porque yo cada año les tengo que pagar un poco más de lo que les pagué el año pasado. O sea, nunca el precio para abajo. ¿Por qué? Porque digo, ya con ese volumen de gente decían, bueno, vamos a congelar una parte de la producción, la otra la vamos a hacer jugo, la otra la vamos a vender con selección y empaque. Entonces... Ellos mismos evitaban que saliera toda la producción al mismo tiempo al mercado. No la abarataban. Entonces, exactamente, la estabilizaban. Pero entonces no había merma, a todo le sacaban beneficio, ¿no? Entonces, yo digo, pues los italianos no son mejores que nosotros para producir, pero en esa parte de organizarse, pues en la zona de Emilia-Romagna, pues fue ahora sí como una decisión enérgica de Benito Mussolini, porque vienen de la década de los 50 estas cooperativas. Y entonces yo es lo que digo, bueno, pues a lo mejor ahí es donde vale la pena que entren los hombres de negocios a ser expertos, no, aunque no sean expertos, aunque a hacer equipo con los productores, donde se puedan asociar, asóciense, donde no, comprométanse a una proveeduría confiable,
y a una compraduría confiable. Y ahí... O sea, sí tenemos camino, o sea, tenemos claro, a dónde llegar. Claro. Porque finalmente, envueltos en la ola de las energías renovables, todos queremos apostar en las energías renovables, y siento que tenemos Toño, por dónde, ¿verdad? No, pero Toño, Zacatecas tiene un potencial para las energías renovables. No te voy a decir dónde, pero aquí en el estado de Zacatecas está una zona donde es la más apta a nivel nacional para la generación de energía de viento, de energía eólica. Pero luego, ¿cómo le llaman a esta zona de México? La del altiplano, ¿verdad? Estamos más cerca del sol. Pero luego, decía el bardo jerezano Ramón López Velarde, en aquel poeta de la bizarra capital de mi estado, que de encomiar en verso sincerista la capital bizarra de mi estado, que es un cielo cruel y una tierra colorada. Y ese cielo cruel, pues hace que haya más sol. Y es dinero. Sí, y número 3, no sabía, yo no conocía hasta hace algunos años, los paneles solares en los lugares donde hace demasiado calor pierden eficiencia. ¿Se desgastan? ¿Se acaban? Entiendo que las baterías, o no sé si algo de la misma captación, lo voy a investigar, te paso el dato, pero entonces somos de los lugares más aptos del país para la una granja, se llaman granjas. De parques solares, granjas solares, huertas solares. Entonces, en esos dos temas tenemos para divertirnos lo que no y ayudar imaginas. Un poco al agro con los pozos, con la luz de los pozos. No, pero a ver, es que la otra parte, esa sí también la estamos padeciendo como empresa. La CFE trae una demanda cada vez más grande. En esta época, Toño, son los pozos de uso agrícola. O sea, prender un pozo, el patadón ahí, el pico que te da cuando arranca la bomba, es enorme. Pero ¿qué ha cambiado? Que la gente que tiene la posibilidad de comprarse un aire acondicionado, aunque sea crédito, ha crecido. Hay muchos más aires acondicionados hoy que hace 5 años. Entonces, no ha habido mucha más generación de energía en esta región. Entonces, el consumo de energía se está yendo para arriba, y entiendo que la capacidad de generación, espero equivocarme, ¿sí? Que no tenga la suficiente información, pero me da la impresión de que no se le está inyectando más capacidad de energía como que aquí al Estado. Entonces dices, oye, pues si aquí podemos producir, no va a ser energía hidráulica, ¿verdad? No va a ser de presas, ¿no? Pero pues de la que haya, ¿no? Creo que no es una mala idea. Y ese también era parte del espíritu de la reforma energética, pues no era un asunto de, bueno, que no venga a invertir nadie, bueno, pero ¿tiene capacidad el Estado para invertir? No, es tan caro como poner una mina o más a veces, poner este tipo de infraestructura, pero de lo que se trata pues es que haya la suficiente energía. Pueden venir empresas a concesionarse y no hay un desgaste en el entorno natural, digo, que no es como la mina que dices, bueno, pues a ver, pues aquí en el cerro de San Ramón, de San Simón, perdón, es San Simón, a un lado del Cerro de la Virgen, ahí están todos los aerogeneradores y llegan hasta el ejido acá de San José de Tapias en Guadalupe. Anda el ganado ahí pastando arriba todo dar. No pasa nada. Convive con la ganadería perfectamente este tema. Entonces, pues sí, es una cuestión tal vez de cambiarnos un poquito el chip, pero el potencial que tiene Zacatecas en energías renovables porque es una cosa, podemos estar innovando ahí, meter algo. Sí. Y bueno, los otros dos, pues el turismo, ya lo sabemos, tenemos 4 sitios arqueológicos, 8 pueblos mágicos. Es reinventarlo, ¿no? Es como, yo siento que en este momento es nomás actualizarlo a la modernidad o a la época que estamos viviendo, porque eso de los Airbnbs modificó un poco el esquema. Sí. Y antes los hoteleros, yo me fijé que entre ellos tenían un grupo, hacían sus campañas, invitaban, pero pues ahorita dicen, pues invitamos gente, pero pues llegan a rentar una Airbnb. Yo lo veo como que tienen que reinventar el formato de invitar al turista y darle las condiciones de que se quede muchos días y bueno, los productos turísticos también funcionen puntuales. Toño, seguirle ganando el tema de la mala percepción de inseguridad, creo que ese es fundamental. Y en el momento en que se pueda también por parte de los propios hoteleros y si el Estado tiene que participar, ayudarles a renovar
sus instalaciones, ¿no? Y de un hotel, pues, ¿qué tiene que ser? La cama, la almohada, las toallas, la tele y que tengan buena conectividad a internet los hoteles. Con esas 5 cositas. Lo de la tele ya se me hace tan... No, No, bueno, digo, no, es que sí. ya uno, yo llego a los hoteles. Sí, sí. Qué mal me voy a ver, pero ya ni busco el control, me quedo en mi teléfono, es algo bien raro. Puede ser, pues, Pero digo, pero que tienen que tener eso, ¿va? En el mundo de los negocios sí te sugieren una tele de gran tamaño, pero incluso si tú vas a los hoteles en los destinos de playa y todo, ya nadie trae teles de menos de 43 pulgadas. Entonces, aunque no la usen mucho, de todos modos como que es de los plus. Ya ves que antes te calificaban que si el hotel tiene una cosa estas para secar el pelo, una secadora de pelo, sí, como las pues es como de los temas, ¿no? Y ahora, pues híjole, ¿cuánto se gastan en unas pantuflas, no? En China, al hotel al que vayas, y no te estoy hablando de hoteles acá muy caros, ¿no? Del hotel que vayas, te van a dar cepillo de dientes, te van a dar pasta y te van a dar las pantuflas, ¿no? Y dices, bueno, pues bien organizados los hoteleros, pues ¿cuánto te cuesta ahí jabones parecidos y todo eso? Para hacer un tema de proveeduría, marcas Zacatecas para el turismo, ¿no? Cosas por el estilo, pero bueno, el tema de los colchones, las almohadas, las toallas y el internet, que haya conectividad en todo el hotel, por lo que dices. Sí, de hecho el interés... Con eso estás del otro lado, ¿no? Esa parte sí la tienen que garantizar. Sí. Pues, si no. Sí. Y más que nada, las condiciones de la conectividad, del transporte y cómo llegar aquí y puedas transitar a un municipio al otro, regreses en el mismo día. Sí. Sin engañarnos. ¿Cómo? ¿Quién es el principal proveedor de turistas de Zacatecas? Yo desconozco. Nuevo León. ¿Por las bodas? Bueno, sé que las bodas les encantan aquí. Sí. Entonces, ¿necesitamos avión? No. No llega. No. ¿Y quién es el segundo? Jalisco. Y el tercero, Coahuila. Okay. ¿Sí? Entonces, a ver, el tema de la conectividad, claro que ayudaría muchísimo, pero no es pretexto. O sea, conectividad es terrestre, me hablo de eso. La gran mayoría de nuestro turismo es terrestre. Tiene que ser terrestre. Sí. Y garantizar que pues vengan. Sí, que ahora, sin descuidar la parte de conectividad aérea, pero que no sirva de pretexto. Bueno, la conectividad aérea es un tema ya de las aerolíneas y las condiciones y que se queden. Regreso, ha sido difícil que se queden. La minería nos ha ayudado mucho a mantener la conectividad aérea. Los migrantes, híjole, gracias. O sea, hay un vuelo que es siempre lleno. Sí, claro, o sea, vuela a Tijuana, vuela a Los Ángeles, vuela a Chicago, Chicago. Incluso el vuelo a Fort Worth en Texas, a San José, California. Y el de Fort Worth llega al nodo, después ya todo el mundo. De ahí después ya todo el mundo. Pero igual desde Chicago, igual desde Los Ángeles, ¿eh? Son aeropuertos que te conectan con todo el mundo. Ok. ¿Qué otro nos falta? Y pues yo te diría que el tema... Pues es el tema minero, el tema agroalimentario, es el turístico y el de energías renovables. Porque ahorita se nos fue ya el tema de las inversiones extranjeras. De la neta es que no tiene caso estar fantaseando que van a venir empresas de otros países. Digo, hay que procurarlo. Pero mientras esté ahorita una posible renegociación del TEMEC, yo creo que no va a pasar, salvo que ya alguna empresa ya hubiera empezado a invertir, ya no se frena o difícilmente se frena. El tema es pues que perdimos... En Nuevo León se perdió Tesla. Sí. Que estaba 99% seguro. Y en Querétaro cierra Michelin las llantas. Y en Silao no cierra General Motors. Cierran la fabricación de 2 modelos de vehículos. Y ahí aguas. Los cambian por chinos. Bueno, no, pero lo que sea, dices... pueden cerrar una línea de Nissan o 2, ¿sí? El tema cuál es que aquí en el parque industrial en Calera y acá en Guadalupe y en Fresnillo hay empresas que se les denomina Tier 1 o Tier 2, ¿sí? Son empresas que son proveedoras de las armadoras, ¿sí? Entonces, híjole, y si algún componente del tablero o el cableado o lo que sea que desarrollemos del coche, si cierran esa línea de producción o ese modelo de coche
para el que contrataban estas empresas, También aguas, rebota de este lado. Aguas. Ok, ya. Yo sé que las empresas que están establecidas aquí como Tier 1 o Tier 2, pues tienen también que estar haciendo su chamba. Y buscando quién les compre los arneses, sí, claro. Pero el mientras proyecto, son peras o son manzanas, si dice, oye, ¿sabes qué? Sí, pero hasta el primer semestre del año que entra, pues pueden cerrar también espacios 6 meses. Sí, tenían turnos y bajar los turnos y empieza la merma. Okay. Entonces, México perdió, porque sí lo tenemos que decir así, un momento extraordinario con el famosísimo nearshoring, que es un tema solamente de ubicación, la vecindad con Estados Unidos y en menor medida con Canadá, pero el otro que se mencionó poco, que es el friendshoring, que es tema de la amistad que teníamos, si no lo veas como amistad, era de la relación comercial que teníamos cuidada durante 30 años. Siento con Estados Unidos y Canadá. Bueno, tenemos oportunidad de ir o viajar a algún tema personal o turístico. Sí. Era muy cómodo. Nunca sentí mal. Conocí a mucha gente de México allá. Y todos felices, o sea, porque tenían como las facilidades, se puede decir la facilidad. Sí. No estaban presionados de alguna manera y algunos no tenían sus documentos en regla, pero se sentían seguros en aquel lugar. Y pues ahorita viendo las noticias está todo mal, pues. Sí, ahorita digamos que todo está detenido, todo está, como dicen los americanos, en stand-by, ¿no? Entonces, mientras no sabemos si se renegocia, si solamente se revisa, si qué, pues los inversionistas están, oye, a ver, espérate, Toño, deja ver qué pasa. Pero son las condiciones, o sea, la gente. Sí, pero no, ahorita la condición es política. Es la condición política de Trump, la condición no hay bandera política verde, de Sheinbaum. Pues, no. Ahorita están todos así como que viendo, híjole, a ver, ¿no? Deja ver en qué acaba este episodio. Si tú me preguntas y por lo poquito que aprendí mucho en la negociación de los tratados de libre comercio, yo no tengo duda que a México le puede ir mejor o le puede ir bien, cuando menos comparativamente con los otros. Y el tema de un tratado de libre comercio, todo mundo creemos que lo más importante son los aranceles. ¿Y qué crees tú? Que no. ¿Por qué? Porque lo que define la nacionalidad de un producto son fórmulas, se llaman reglas de origen. Dice Toño, voy a exportar camisas a Estados Unidos. Adelante. Oye, ¿van a hacer camisas mexicanas? Sí, ¿cómo no? Aquí las voy a ensamblar. El armado, la costura. Sí. Ajá. Pero si la tela es china. ¿El arancel es chino? ¿Cómo que se convierte? ¿O porcentajes? La regla de origen te determina el porcentaje del valor del producto. Entonces dices, oye, pues si el 70% de la camisa es la tela, pelas. No es una camisa mexicana. Es ensamblada en México, con hilo americano y con botones canadienses y con mano de obra mexicana y con una inversión. La máquina puede ser japonesa, pero bueno, invirtió el mexicano y aquí paga luz y paga todo. Sí, o sea, es como le sumas al valor final de la camisa. Finalmente no es el costo total de la camisa el del arancel, sino... No, es que el arancel se dice, oye, ¿sabes qué? Sí, si la tela es americana y el hilo y los botones mexicanos o canadienses es un contenido regional, está dentro del Tratado de Libre Comercio, entra como camisa mexicana. Y eso pasa en la automotriz también. Imagínate lo complicado de determinar. Aluminio, pues el es cable, que el plástico. El asiento, el chasis, el parabrisas, o sea, son multinacionales. Por eso son reglas, son fórmulas que determinan el valor. Y el otro día veía la última actualización, más o menos de lo que se exporta de México a Estados Unidos, aprovechan el TEMEC alrededor de un 57%. Hay como un 40% de productos que se van sin aprovechar las ventajas de arancelarias de haber estado en el TEMEC. Porque no cumplen con la regla de origen. Qué interesante, eso sí es bastante. Y eso en cierta manera nos puede beneficiar y no es tan dura la comunicación estadounidense con nosotros. pero para que seamos atractivos nuevamente, Toño, que eso es lo que yo siento que todavía a muchos servidores públicos no saben o no le entienden,
es, oye, pues para que lleguen las empresas se necesita un espacio físico, ¿verdad? Que tenga gas natural, que tenga buena conectividad terrestre, que pueda tener un aeropuerto, etcétera. Por eso, pues ahí Calera no es una mala idea, pero Guadalupe no está lejos, Fresnillo está lejos. Oye, pero la otra, debe tener suficiente capacidad de energía eléctrica a buen precio. Oye, que el ancho de banda no esté caro, que oye, que el combustible, etcétera. Ya no es un tema solamente de que si la mano de obra es cara o es barata, ¿no? Pasan a ser temas, si bien no secundarios, ya no determinantes. Y si es necesario que todo se conjugue para el beneficio de la empresa, que sean condiciones, claro. ¿No? Que no le vengan a perder. Sí, claro, porque además dices, bueno, está bien, voy a mandar de China a México para de México mandar a Estados Unidos sin arancel, digo, pagando aranceles, ¿verdad? Sin que se... Sí, pero oye, pues del puerto que me digas de China a Manzanillo son 21 días, 22 días. Sí. Y luego traemos una ineficiencia en Manzanillo que a veces se tardan hasta 15 días en salir la mercancía de Manzanillo. ¿Sí? Sin revisión. Pero luego, oye, y si no está seguro el tramo por carretera, oye, o si está dañada la carretera y ahí se vuelca. Entonces, todos esos son elementos incertidumbre que influyen en la toma de decisiones de quienes quieren invertir en un país. Entonces, lo que nos funcionaba fácil es Estados Unidos, Monterrey, Zacatecas. Pues es que entre más cerca a Estados Unidos, pues era mejor, ¿no? Ahora, se ha hablado desde hace siglos del tema del istmo de Tehuantepec, este proyecto transísmico. Sí está bueno, pero tampoco va a ser un proyecto que resuelva las necesidades económicas del sur del país en menos de unos 10, 15, 20 años. Claro, que ayudaba como a desahogar el canal de Panamá. Sí, pero con tráiler, ¿no? No, era con tren. Con tren. Entonces, sí, y por supuesto, todos los mexicanos debemos estar a favor, porque no es mala onda. Entre más pegado esté Estados Unidos, te va a ir mejor como estado, si la vocación es comercial, si es un tema exportador. Pero, sí, oye, ¿sabes qué? Ahorita es un carril, ¿verdad? O sea, es un ferrocarril. Sí, pero dice, oye, si fueran 7, 8... pues entonces a lo mejor ya puedes estar hablando de hacerle mella al canal de Panamá, ¿verdad? Porque allá, ¿cuántos contenedores le caben a un barco de esos? Cientos, miles. Hay unos de miles, sí, cierto. Sí. Entonces, si en un tren, ¿verdad? Son 100 contenedores, pues la neta es que... Estás lento, no compites. Le estamos compitiendo, pero es regional, es como regional, sí. y abrir más rieles. Pero es como todo, es empezar. Si es bueno, hay que hacer. Oye, pues qué interesante todo esto, Fito. Sí. Entonces, para concluir, para la entrevista, ¿cuándo podemos disponer ya del nuevo sistema de cable? O sea, ahorita, yo siento que estás trabajando en esa parte. Sí, ahorita ya estamos... Las tiendas... todo, sí, alrededor de, ahorita de un 35% de la zona urbana de Guadalupe ya se puede contratar Telecable de Guadalupe. Yo les pido ahí, pues que entren a la página de Facebook de Telecable de Guadalupe, y ahí, desde que si mandan un mensaje, o ahí viene el teléfono, contacto, para el WhatsApp o para llamar, a ver si hay cobertura. Pero bueno, el reto que traemos como empresa es que de aquí a diciembre, enero, podamos haber cubierto con fibra óptica toda la zona urbana de Guadalupe y de Zacatecas. A lo mejor nos atrasamos un poco, y lo que se va a quedar hasta el final, Toño, que no decimos que no vamos a entrar, sino que estamos viendo la mejor opción desde constructiva o tecnológica, sí, es en los lugares donde el cableado es subterráneo. Todas las empresas... Hay que ranurar y... Sí, porque todas las empresas de telecomunicaciones por fibra, por ejemplo, Telmex tiene su propia postería, son los postes de madera. Yeah. Absolutamente todas las demás compañías le rentamos y le pagamos a una renta a la Comisión Federal de Electricidad por utilizar sus postes. Y en los lugares donde la Comisión Federal no tiene postes, vamos a tener que plantar los nuestros o meter el cableado subterráneo. ¿Sí? Entonces, ¿es infraestructura ya propia? Sí. Pero lo triste, si pasa... Es muy lento, ¿no? No, nada más es lento, es caro,
pero en el momento, si la Comisión Federal dice, oye, ¿sabes qué, Toño? Estos 50 postes que tú plantaste me sirven para ampliar mi red eléctrica, los van a usar y en el momento en que ponen un cable de la Comisión Federal de Electricidad, tú los pierdes y pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y luego les vas a pagar una renta sobre esos postes que tú pusiste. ¿Los expropian? Sí. Wow. Pero así está Híjole. la ley y nadie de eso reniega. O sea, finalmente es, pues si nos estamos también apoyando en la Comisión Federal, pues en el momento en que la Comisión Federal se quiera apoyar en lo que nosotros hemos tenido que construir, infraestructura, sí. pues finalmente adelante. Y le tienes que pagar después. Sí, pero pues es una red, un tema de conectividad. Está jugando así esta regla ahorita. Sí, pero pues es finalmente que le vaya bien a la gente, ¿no? No, y llegar. Y llegar. Entonces sí, ahorita ya estamos en ese más o menos 35, ya está desplegada más fibra, yo te diría que cercanos al 45%, pero luego hay que pegar casi de manera artesanal cada Oye, hilo. eso es también un tema. Yo la fibra óptica nomás la he usado así como para dos cosas aquí en internet. Pero dicen que es súper... El hilo, el que es como cristal, se funde es cristal y fundido. O sea, no se puede amarrar con un cable. No. O sea, es algo... No, es otro... Un es equipo otro especial y todo eso. Sí, porque además, si en la máquina fusionadora detectas una atenuación o alguna que se haya ensuciado, córtale y vuélvele a pegar porque te va a dar problemas. Entonces hay que regresar. Híjole. Pero no, es un gran tema, Toño. Yo te diría que hemos desarrollado también una proveeduría muy confiable de ancho de banda. Ahorita todos nuestros proveedores, también se les conoce como Tier 1, son empresas que traen cable submarino entre Europa y Estados Unidos. Eso es lo que me llamó la atención. Existe. Sí, claro. Una de esas empresas que son nuestros proveedores trae un cable submarino de California a la Patagonia a Florida. ¿Son miles de kilómetros? Sí, claro. O sea, y conectan en una sola pieza. Conectan a Asia con Estados Unidos, otros a Estados Unidos con y así Europa, es como etcétera. Funciona el internet. Sí, entonces tenemos nosotros a tantos proveedores porque nos ha pasado que luego un mantenimiento o un accidente o una compostura y una descompostura que 2 proveedores se nos caen. Y dijimos que el internet ya era un artículo de primera necesidad. Entonces decíamos, a manera de broma, te puedes quedar sin agua, sin luz, sin frijoles, sin huevo, pero no te puedes quedar sin internet. Entonces, hay bromas ya de eso, o sea, bastante. Entonces tenemos 4 proveedores de ancho de banda para que a nuestros clientes nunca les falte el internet. ¿Has visto la última broma? ¿Cuál? No. Es que lo dices, pero sí es cierto. Dice, ¿qué prefieres? ¿Una infidelidad o quedarte sin internet? No, es que es muy... Sí. Y primero todas las muchachas se quedan... quedarme sin internet. Sí, claro. Claro. Pero entonces, pues, es que sí, nos hemos hecho tan eficientes, Toño, que por ejemplo, no nada más tenemos muchos clientes residenciales, no. Yo creo que ahorita también ya estamos también entre segundo lugar de alta capacidad, ¿no? Ya te estoy hablando de empresas grandotas. Estás viendo, no es como el internet lo veas el día de hoy. Estás pensando que en el futuro la velocidad va a ser 10 veces, 20 más que ahorita. Sí. No es como la visión de que, pues ya llegó, pero no. Tu tecnología va para el futuro. Sí, claro. O sea, entonces, hace 5 años, por vender barato, vendíamos paquetes de 5 megas de velocidad. Y ahora cuando le digo a mi hermano, le digan, pues vamos a tener quejas por esto. Bueno, teníamos quejas, ¿no? Entonces, después, sin cobrar nada, dijimos, no, mínimo 20 y ahorita mínimo 40. El estándar lo vamos a incrementar. Gigas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en Guadalupe, que venimos entrando, el internet más lento que vendemos es de 60 megas. Pero si alguien quiere 1000 megas o 10,000 megas, pues tenemos capacidad para dárselo. Si quieren, entonces 500, por eso 300. Tu proveeduría y todo tiene que hacer, claro. Los niveles. Y es porque viene el futuro. O sea, sí, claro. Las transmisiones van a ser, la comunicación de datos es a otros niveles. Es a otros niveles, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí, la promoción es, el mínimo son 100 megas. Pero lo chido de lo que hicimos era entendernos también como zacatecanos. Somos la única empresa de Zacatecas que le está peleando a los grandes. La primera campaña que lanzamos en Fresnillo se llamó Sin Reborujos. Telecable te da bien mucho. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque en la parte de video
te conectamos hasta 4 teles y te cobramos nomás una, no te cobramos extra por cada tele. Pero luego la otra, hay empresas que por estrategia de promoción dicen, te voy a dar esta super tarifa, te voy a dar un chorro de velocidad y a un precio baratísimo, 3 meses, y al cuarto, pum, sí, ya, y luego, o al sexto y al séptimo, pum, y nosotros es súper costoso, sin realmente. reborujos, sin reborujos, es porque si tú me contratas esta tarifa, salvo temas inflacionarios, cosas así, pero no porque te enganché, nosotros no vamos a subir la tarifa. Es engañar, ¿no? Pues mira, sí, no sé, son estrategias, pero nosotros no quisimos entrar en ese juego, en esa guerra, por eso dijimos sin reborujos. O sea, si tú me contratas ahorita el paquete de 350 pesos, sí, a lo mejor, ¿cuál va a ser la promoción? Te voy a cobrar 350 pesos ahorita por 100 megas, y a lo mejor ya se termina el plazo de promoción y te lo voy a bajar a 60, pero no te voy a subir la tarifa. Ahí está el sin reborujos. O sea, no es de que ahorita te engancho y luego te cobro el doble, no. Nos vamos a quedar con la misma tarifa. Regularmente las empresas abusan de la gente que... Sí, hay gente que lo lee, lo estructura y dice, sí puede, y pregunta. Sí. Oye, y después de tanto tiempo... Y a veces que he visto cómo abusan de las personas que... Pues que no tienen esa disciplina y pues realmente se pasan. Y si los números no nos fallan, Toño, y sin falsas presunciones tampoco, en Fresnillo debemos tener más clientes de internet que Telmex, y juntos Megacable e Easy tienen menos suscriptores de internet que nosotros. Pues son muy buenos indicadores. Sí. Pues yo estoy así de veras que ansioso que llegue a esta zona para luego... Telecable. Telecable. Sí. ¿Sí le vas a editar? Sí. Bueno, okay. Telecable. Sí, estamos ansiosos de que llegue porque pues a mí ya contacté. Bueno, ya me había contactado una jovencita que me platicó el proyecto y dije, sí, pues yo encantado, nomás que llegue aquí. Aquí en esta zona estamos a nada de entrar. No, pues esperando. Sí. Pero bueno, luego es eso. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sabes qué? Yo traigo, en mi casa somos tantos, pues te sugerimos el paquete básico, ¿no? Para 3 teles, 3 celulares con el básico. Ese fue el tema con él. Dije, a ver, yo tengo este tema del estudio, pero obviamente yo lo veo con un proyecto un poquito más visionario a transmitir ya en vivo, que es otro tema. Toño, sí tenemos clientes de 10 gigas de capacidad. Y somos proveedores de hoteles, de hospitales, de universidades. Un día me van a ver la mucha máxima gente, casa de estudios, pues entre ellos. Mucha gente no se debe de caer. Empresas. De veras traemos para competir contra. Exacto. Y eso fue lo que me llamó la atención cuando me platicaron del producto. Dije, yo puedo transmitir aunque me vean muy presunciosos. 10,000, dijo, claro, pero deja que llegue y vas a ver. Sí. Bueno, dije, un día vamos a hacer una prueba. Sí. Dijo, sí. Sí. Y eso es interesante, ¿eh? No, claro. Porque aún así la empresa que yo tengo, que es así la más certificada, no me animo. Ya hice una prueba y no. Ojalá. No, sí, traemos capacidad para dar el mejor internet del mundo. Es que maravilla, Fito. Y al mejor precio. Oye, pues Fito, muchas gracias por acompañarnos, por haber venido. Aparte, pues te habría platicado, pero mis sueños se cumplen siempre, entonces... Y pues gracias por el apoyo también, Fito. No, hombre, no, encantado. Y bueno, pues también reconocerte un hombre de una gran tenacidad que no se dobla, no se quiebra, no flaquea, y eso también hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, porque Zacatecas necesita gente con ese tipo de espíritu, ¿no? Con ese tipo de arrojo, de capacidad, de talento, y gracias, pues siempre encantado de estar en lo que emprendas. Gracias por tu amistad también, Fito. Gracias. Pues muchas gracias y estamos en contacto.